¿Te has preguntado por qué te cuesta ganar dinero? ¿Por qué para tener lo que quieres tienes que meterte en deudas? ¿O por qué simplemente todos los finales de mes estás sin un peso? Bueno, pues aquí te voy a contar cómo desprogramar todo esto. Mi nombre es Andrea Lastrilla de Biosanación Emocional y hoy quiero compartir contigo estas claves de cómo sacar todos estos programas de tu inconsciente para que puedas cambiar la relación que tienes con el dinero. Quiero contarte una experiencia que tuve y que me marcó muchísimo. Es el primer paciente que tuve y su motivo de consulta era el siguiente. Una persona joven, solo 20 años. Lo que me contó fue lo siguiente. Me dijo, mira Andrea, vine porque me pasa algo muy particular. Yo trabajo en el área de ventas y por consiguiente tengo un básico y comisiones. ¿Qué sucede? Imagínate que mis comisiones fluctúan muchísimo. Hay veces que recibo 2 millones, 3 millones, 5 millones, hasta 15 millones. Y el mes pasado me sucedió algo muy particular. Ha sido el mejor mes de toda mi carrera. Recibí la comisión más grande. Pero lo que me preocupa no es eso. Es que a pesar de haber recibido una comisión tan grande, imagínate que a final de mes igual me encontraba sin un centavo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entendemos que toda la programación de nuestra vida está a raíz del inconsciente, pues empiezo yo como terapeuta a hacerle ciertas preguntas. Y es, bueno, lo que tenemos que entender es que son 3 espacios de los cuales se da esta programación. Primero, el clan familiar, y especialmente en el clan familiar y lo que sucede dentro del embarazo y los primeros años de infancia, vamos a ver muchas historias de dinero. Desde ahí viene esa programación. Entonces empiezo a preguntarle un poco, a indagar acerca de su familia, de lo que sucede, de sus padres, y empieza a contarme ciertas historias. A partir de eso, él me dice que tiene el mismo nombre de su abuelo materno. Le pido, hacemos otros procesos dentro de esta consulta y simplemente le dejo ciertas tareas. Le pido que indague, que conozca más acerca de su abuelo. Nos despedimos. Que quiero que empieces a preguntarte si la situación que tú estás viviendo se ha repetido en tus padres, en tus abuelos, en tus hermanos, tíos. También, ¿cuál era la situación económica que vivía tu familia, específicamente tu mamá, tu papá, cuando tú llegaste a este mundo? Por otro lado, también quiero que te preguntes qué situaciones frente al dinero han marcado mi vida. ¿Perdí algo? ¿Hice una mala sociedad? ¿Confié en alguien y a raíz de eso sufrí un desfalco? Siempre me toca esforzarme mucho o de pronto nunca me pagan lo que merezco. Empieza a preguntarte todo esto. Aquí quiero invitarte a que si quieres saber cómo resolver todo esto, vayas a mi canal de YouTube. Ahí les voy a contar el final de esta historia y cómo resolverlo. Si tú ya estás aquí, significa que estamos en YouTube, así que felicitaciones. Bueno, ¿qué pasó con mi paciente a la siguiente sesión? Estuvo súper interesante. Yo incluso estaba ansiosa de saber qué había encontrado al hacer esta indagación, al conocer más de su familia. Y cuando ya nos encontramos en este encuentro, lo que me dijo es, imagínate que mi abuelo fue una persona que construyó una gran riqueza, tuvo propiedades, fincas, casas, muchas cosas, pero él tuvo un gran defecto y es que a él le encantaba apostar, apostaba a los gallos. Él empezó apostando y pues cuando estaba aún generando un gran flujo de dinero, pues simplemente se gastaba casi que todo lo que recibía, pero después empezó incluso a apostar sus propiedades, a tal punto que se quedó sin nada. Sus últimos años tuvo que vivir de la caridad de sus hijos, es decir, pasaba de la casa de nosotros, la casa de mis tías y vivía de lo que mis tías le daban. ¿Qué sucedió? Empezamos a hacer un ejercicio y lo que él logra reconocer como creencia que le está generando esta situación de no tener dinero es gástalo antes de que lo pierdas.
ahí hubo como 2 insights en ese momento para él de reconocer que ese último mes que había sido tan bueno para él, habían pasado cosas muy extraordinarias. Primero se dañó la nevera. Entonces él decía, se dañó y se dañó al tal punto que el arreglo sería más caro que comprar una nevera. Por consiguiente, tuve que comprar una nevera. Y yo le hice esta pregunta y quiero compartirte un poco más del contexto, y es, ¿por qué tuviste que comprar una nevera? ¿No me dijiste que vives con tu papá? Ah, sí, Andrea, lo que pasa es que yo vivo con mi papá, pero mi papá nunca se recuperó después del divorcio. Para él fue tan doloroso que él nunca pudo levantar cabeza y yo diría casi que vive en depresión. Así que todos los gastos los estoy sustentando yo. ¿Qué sucedió en ese momento? Ahí encontramos otro patrón, que cómo afrontó el papá esta situación difícil, nunca se recuperó. Su abuelo materno, que es por el otro lado de la familia, tampoco nunca se recuperó. En ese mes, además de tener que comprar una nevera, su papá se estrella, choca el carro y también tiene que pagar el arreglo. Es decir, que sin importar cuánto él recibiera, al final de mes iba a estar sin un centavo. Aquí te invito a que tú te preguntes y ojalá lo escribas, ¿sí? No lo dejes simplemente en tu mente, sino te sientes, cojas un cuaderno y empieces a escribir cuáles son las situaciones que se repiten en tu vida. Que empieces a observar, a cuestionar, a indagar un poco si esas situaciones se repiten también en tu familia. O si ya se te ha presentado con otras personas. Y de ahí empieza a revisar y a escribir, a generar una creencia. ¿Cuál es la creencia que se está mostrando en esto que yo estoy reconociendo? Y lo siguiente que te voy a pedir es que empieces a hacer el cambio, a construir nuevas creencias. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que si te gustó este video, que si encontraste valor aquí, simplemente tienes que darle like para saber que te está sirviendo. Déjame tu comentario, qué historias has reconocido, qué insight hiciste en este video. Y nos vemos en un próximo video.